Siguiendo con nuestro curso personalizado de fotografía 360, ahorita les quiero presentar las generalidades del manejo de un software que es fundamental a la hora de exportar el tour. Ya tenemos las fotografías en formato X rectangular en un JPG y ahora la pregunta es cómo las subo a mi página web o a la página web de un cliente. Para ello existen diversidad de programas. El estándar hoy por hoy en fotografía 360 definitivamente se llama Carepano, pero Carepano tiene una particularidad y es que no tiene una interfaz con la cual uno pueda fácilmente interactuar como la mayoría de programas que hay y en los que nos estamos, pues los que tenemos costumbre de utilizar. Entonces, ante este problema, una solución fue la que planteó la casa de software francesa Color y fue una interfaz gráfica de usuario para Carepano. Y esa interfaz tiene un nombre y se llama Panotour Pro. Es una interfaz o es un software que está basado en Carepano, en toda la codificación de XML de Carepano. Muy bien, entonces es la interfaz que tenemos en este momento en pantalla y aquí yo sí tengo que ser un poco crítico. La verdad es que a mí me gusta, la uso y es muy práctica. Sin embargo, creo que pudo haber sido un poco más pulida en su aspecto gráfico, en las plantillas que utiliza. Hombre, de verdad que pudo haber sido mejor desde el punto de vista estético de la misma interfaz. Entonces, ella es un pequeño remedio de lo que es Lightroom. Fíjense que aquí tenemos algo muy similar a lo que tenemos en Lightroom, como unos módulos: inicio, visita, estilo, crear. Cuando digo que soy un poco crítico me refiero es como a este tipo de controles, a estos iconos que no tienen nada que ver con una interfaz limpia, estilizada, hermosa, muy bien lograda, que es la de Lightroom. No tienen nada que ver. Entonces, pero igual nos sirve y en esa medida pues vamos a utilizarlo porque creo que es de lo mejor que hay. En el panel de inicio lo que vamos a encontrar es la posibilidad de abrir un proyecto de Panotour ya existente o de crear un proyecto totalmente vacío desde cero, o bien abrir uno de los últimos trabajos que hemos realizado, sí, de los últimos trabajos que hemos realizado, o crear un nuevo proyecto a partir de plantillas. Entonces son esas cuatro posibilidades que tenemos en esta pantalla de inicio. Para hablarles de esto vamos a crear un proyecto de Panotour vacío. Crear un proyecto de Panotour vacío y entonces acá nos vamos a... Si esto por ejemplo me parece una tontería. Vean esto, son detalles de interfaz feos que yo digo, hombre, tómense el tiempo para hacer algo más estético, pero bueno. Entonces, tenemos una interfaz en la pestaña o en el panel de visita que consiste en un área de trabajo que es esta de acá, esta área de trabajo. Aquí es donde vamos a poner todas nuestras panorámicas. Un editor de las zonas interactivas acá abajo que va a verse activo en la medida en que toquemos alguna panorámica. Y acá las propiedades, este es un panel de propiedades que varía dependiendo de si estamos en el proyecto en general o en una panorámica en particular. Lo primero que uno tiene que hacer con Panotour es incluir la fotografía en X rectangular. Vamos a tomar entonces como ejemplo el ejercicio que hicimos hace un momento. Con los ejercicios de pegado podemos ir acá a, lo que hicimos fue acá a Aerial View y tenemos acá un JPG X rectangular listo para ser utilizado. Voy a arrastrarlo y lo llevo al área de trabajo. En el área de trabajo, Panotour lo identifica ya como una fotografía de 360 por 180. Noten entonces que si yo tengo seleccionado por fuera
ninguna panorámica, él me va a mostrar las características del proyecto. Si yo hago clic, me cambia por las características de la panorámica o de la escena en particular, y acá abajo me va a aparecer en el editor interactivo la fotografía panorámica que está seleccionada. Vamos a meter otra fotografía panorámica acá para que ustedes puedan tener la diferenciación entre una y otra. Por ejemplo, vamos a agregar esta. Tenemos entonces dos fotografías panorámicas, una aérea, otra terrestre. Bien, observen entonces cómo cambia este panel cuando yo cambio de panorámica y cómo cambia este panel cuando yo cambio de panorámica. Cuando selecciono por fuera, este panel es el panel del proyecto. Y hago énfasis en esto porque muchas veces, al ser un panel intermitente respecto de lo que tenemos seleccionado, esa es una confusión que mucha gente puede generarle al no encontrar por ejemplo, dicen, yo quiero cambiarle el nombre a la panorámica, y aquí dicen, no, pero ¿dónde yo la encuentro? No, tienes que señalarla para que te aparezca, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es vamos a darle nombre al proyecto. Cada proyecto debe tener un nombre porque esto se va a ver reflejado en el título de la página web donde vamos a ubicarlo. Entonces vamos a colocarle a esto Golden Beach. Lo mismo podríamos tener una descripción, entonces fotografía aérea y terrestre del área de Golden Beach al norte de la ciudad de Miami. Listo. Entonces podemos ponerle nombre, descripción, y acá podemos empezar a establecer una serie de parámetros, como por ejemplo la tipografía que vamos a usar, el color frontal, el color de fondo, etc. Yo esto realmente trato de no utilizarlo porque siempre me gusta trabajar con base en plantillas ya preestablecidas. Pero igual está para que si ustedes lo quieren modificar lo pueden hacer. El orden es el orden de aparición de cada una de las fotografías. Si yo quisiera que esta, que es la fotografía terrestre, fuera la primera, entonces arrastro y la coloco acá. Si quiero que sea la última, lo coloco acá. ¿Bien? Fondo sonoro, si quisiéramos agregarle una música de fondo. Y en cuanto a esto, pues está bien. Me parece que está bien, pero lo importante es siempre darle la opción al usuario de que apague la música, porque por ahí puede abortar mucha gente el hecho de visualizar la panorámica. Es más, muchas veces es preferible que sea el usuario el que decida que quiere escuchar música y no ponerle la música de forma inmediata, porque la gente tiene al computador como un medio multimedial. Y muchas veces alguien está trabajando en su computadora y escuchando música al tiempo. Entonces no es como muy cortés que alguien que esté escuchando música entre a tu vista virtual y le pongas música que no se espera. Entonces tengan mucho cuidado con esto de los fondos sonoros. En autor, pues es importante colocar quién fue el autor de la fotografía porque esto se puede ver reflejado en los metadatos de la exportación que vamos a hacer. Vamos a colocar Mario Carvajal, página de inicio, www.mariocarvajal.com. Plano. A veces puede suceder que quisieran agregar un plano del tour, por ejemplo, en un apartamento modelo. Sería interesante. Desde acá tú agregas una imagen y puedes entonces tenerlo como un plano arquitectónico. O inclusive ni siquiera arquitectónico. A mí me pasó una vez en un resort llamado Irotama, que ellos tienen un plano, como cuando uno llega al resort y te pasan y te dicen aquí está ubicada la piscina A, la piscina B y tal. Entonces ellos querían que en vez de haber un Google Maps indicándote esto, fuera ese plano de ellos. Entonces eso también se podría hacer desde acá. Bien, por ahora no aplica para lo que vamos a hacer. Rotación automática sería la característica de que la
fotografía cuando entra empieza a rotar sola. Yo era muy dado a utilizar esta característica, sin embargo, empecé a notar que, por lo menos en el computador mío, se empezaba a recalentar al tener la fotografía rotando sola, a recalentar al punto que ponía el ventilador a funcionar demasiado fuerte y esto se calentaba el teclado. Entonces yo dije, no, mejor esto no lo sigamos usando. De todas maneras, desde acá ustedes podrían decir que cuando entre a la panorámica, tarde en empezar a dar la vuelta tantos números de segundos. Eso es. Que la rotación sea hacia la derecha o hacia la izquierda y que la velocidad se dé cada 5 grados por segundo. Si ustedes le ponen 40 grados por segundo, les va a dar una vuelta muy rápida. Si le ponen 1 grado por segundo, es un movimiento muy bonito, porque es casi que imperceptible, pero se va a ver muy suave, ¿vale? Sin embargo, yo creo que con esto tengan también cuidado, evalúen hasta qué punto vale la pena que rote o que no rote. Esto de visita automática es muy interesante porque les permitiría a ustedes generar una visita de una panorámica tras otra, tras otra, tras otra, de forma automática, es decir, que cuando terminen la autorrotación pase a la siguiente panorámica, ¿ya? Entonces eso se podría configurar desde acá. Y en parámetros de inicio, entonces hay una serie de cosas que ustedes pueden decir. Yo quiero que cuando cargue por primera vez el tour virtual ocurra esto. ¿Qué cosas son esas? Que arranque con rotación automática, por ejemplo. Entonces, este es el parámetro que les digo, tengan cuidado de colocarlo o no. Si arranca con rotación automática, arrancaría con estos valores, ¿vale? Si ustedes le dicen sin rotación, entonces, pues estos valores igual no van a influir en nada, ¿vale? Entonces, o pueden hacer que arranque con visita automática. Visita automática es, da la rotación y después de tantos grados, entonces pasa a la siguiente panorámica, como ya acabamos de explicar. Yo les recomiendo por ahora dejarlo sin rotación. Deme un segundito. Listo. Ok. Esto de comenzar la vista con un Little Planet es que arranque desde arriba, se vea la panorámica como un Little Planet y él aterrice de esta manera. Es un efecto bonito, puede ser interesante, se puede volver también cansón si todo lo hacemos de esta forma y la verdad es que no aplica para todo, algunas cosas se van a ver bien, otras no se van a ver tan bien. Entonces esto es algo que ya queda como a criterio. Si lo dejo, aquí la duración de esa entrada, de esa zambullida, se puede medir en número de segundos. Y si ya aplico esto, entonces todos los panoramas me van a generar con un Little Planet. Y eso sí se volvería, en mi criterio, pues aburrido, como cansón, como que cuando el efecto se hace tantas veces, entonces pierde la gracia, ¿cierto? Bien. La pantalla de bienvenida es una imagen que ustedes pueden cargar antes de que aparezca la imagen. Yo eso lo he utilizado muchas veces porque le permite también al usuario darse cuenta que lo que está cargando no es una imagen plana. Porque es que podría el usuario confundirse y pensar que eso es una imagen plana. Cuando le arranca una pantalla de bienvenida, le dice bienvenido al tour virtual, utilice las teclas del teclado, de las flechas del teclado para moverse o el mouse y tal. Entonces eso es como chévere. Yo tengo por ahí pues diseñados ya una serie de imágenes que son las que aplico a distintos proyectos. Por ejemplo, esta es una imagen en PNG que yo utilizo para algunos de los proyectos. Le pongo clic para cargar el tour virtual, hago una imagen que puede para la gente simbolizar que eso que hay ahí es algo
que se puede cliquear, que es como un video, ¿sí? Ese play es arranque, y acá usa tu mouse, cursor o gestos, porque también tenemos la posibilidad de que la gente gesticule en un iPad, en una tableta, y que a través de gestos navegue. Para navegar, y por eso le he colocado teclado, mouse y gestos. Esto es un PNG transparente que se ve muy bien cuando carga. De hecho, vamos a ponerle a esta imagen esta plantilla. Pero ustedes esto lo pueden hacer pues en cualquier momento. O sea, lo pueden mandar a diseñar, ustedes mismos diseñar en Photoshop, poner el logotipo de ustedes o de la compañía, lo que quieran. Uno le puede decir que se cierre automáticamente después de tantos segundos. Mostrar superposición, no, a ver, dejémoslo así y creo que con eso va a estar muy bien. Muy bien, entonces, el modo de navegación, acá lo pueden cambiar porque hay dos modos de navegación con con el ratón. Mover hacia o arrastrar hacia. Entonces, ambos son un poco diferentes en la medida que si ustedes hacen clic y arrastran hacia la derecha, hay dos opciones, que muestre lo que hay a la derecha o que muestre lo que hay a la izquierda. ¿Sí? El estándar que ha impuesto Google Street View es que si yo me voy hacia la derecha, entonces él me va a mostrar lo que hay hacia la derecha. Creo que es así, sí, más o menos. Sí, creo que es así. Entonces uno puede colocarlo de una u otra forma desde acá. Miren que todo esto que estamos hablando son características globales del proyecto, no de las panorámicas. Esto afecta a la globalidad. También podemos colocarle zoom en el cursor, etc. El sonido, reproducir sonido a qué volumen, esto es algo que yo nunca he usado. Y controles es comenzar con los controles ocultos. Entonces en este caso los controles de navegación, que son los botoncitos de flechas y todo eso, arrancarían ocultos. Yo esto lo dejo tal cual. Luego lo que recomiendo es tocar cada una de las panorámicas, y lo primero es cambiarle el nombre, que es muy feo que una panorámica aparezca con el nombre del archivo. Entonces esta panorámica de aquí le voy a poner vista aérea, y a esta le voy a poner vista de playa. Noten entonces que acá ya tenemos el cambio, vista aérea, vista de playa. Bien, entonces esta es la vista aérea, y si hacemos clic, entonces ya el panel de propiedades me cambió para esa panorámica, y la zona interactiva, zona de edición de los botones interactivas se me arma con esta panorámica. Entonces cambiemos las propiedades de esta panorámica. Primero, la geolocalización. Si yo he tomado la foto con un GPS, lo más probable es que me aparezca las coordenadas. Ejemplo, miren acá el icono, este icono de acá, y miren acá que no hay icono. Este icono quiere decir que este JPG tiene embebida en sus metadatos la información de GPS, mientras que este no. Y esto sucede porque esta foto fue tomada con una cámara Nikon D800 que tiene incorporado un GPS, mientras que esta viene de una GoPro que no tiene incorporado GPS. Entonces, en este caso, yo podría venir acá y darle la latitud y la longitud a partir de o bien una búsqueda que haga en este mapa. Yo podría venir acá y decirle, búsqueme, por ejemplo, Golden Beach, Florida. Y entonces él iría y me buscaría y me permitiría venir a hacer la ubicación exacta. Ahora bien, yo les recomiendo siempre grabar o bien a través del celular la geoposición, o mucho mejor si se compran el aparato GPS y lo conectan a
a la cámara. Porque ya ustedes podrían perder mucho tiempo tratando de buscar acá pues la casa en especial. Ahora bien, como esta ya tiene el GPS, yo lo que hago es simplemente copiar la coordenada y pegársela a esta. Mira, copio ok, aquí me toca hacerle una trampita. Me toca copiar aparte porque si no se borra el dato que estoy copiando. Errores tontos, pues que vuelvo y digo, son esos descuidos de desarrollo que no deberían existir, pero con los que uno tiene que lidiar como usuario. Y no es barato este software. Estamos hablando de 400 euros. Bien, qué pena pues. Pero, entonces miren que acá ya vamos a contar con la geolocalización absolutamente exacta de esa fotografía. ¿De acuerdo? Yo sé que ahí, eso ya es. Este lugar ya es. Ahora, ¿por qué necesitamos la geolocalización? Porque si vamos a usar el mapa de Google o el mapa de Bing Maps, pues ahí tiene que estar. Si no van a usar mapa, esta parte de geolocalización no tiene nada que hacer, o sea, no habría problema. Pero en el caso de ustedes, Sinaloa 360 tiene que tener geolocalizado todo para poder hacer la navegación dentro de los distintos puntos. Bien, cuando hacemos clic en esto, ¿qué quiere decir? Que en el mapa ya se va a generar una zona interactiva que va a mostrar la localización de esa fotografía. Entonces ya tenemos la geolocalización, podríamos colocar una descripción o nos lo podríamos saltar. Esto no es obligatorio. Proyección es la proyección que va a tener esta imagen. Si queremos que sea de 360 por 180 como queremos que sea, entonces lo dejamos tal cual. Ahora bien, esta proyección de este archivo o bien es circular o bien es rectilíneo plano. Y ojo porque esto es muy interesante ya que les va a permitir a ustedes hacer cosas que van más allá de la fotografía esférica. Por ejemplo, ustedes en Sinaloa 360, digamos, tienen un artista, un plástico, un pintor, ¿verdad? Hacen una fotografía con la misma técnica que hemos visto, pero se la hacen al cuadro, no con un ojo de pez, sino con un 50 milímetros, un 24-70. Hacen múltiples fotografías del cuadro y luego lo pegan en PTGIF. El resultado va a ser una imagen plana, panorámica plana, con un gran nivel de detalle. Eso es lo que llamamos gigapíxel. Ese gigapíxel ustedes lo podrían traer acá y entonces decirle, esto no es esférico, sino esto es plano. Entonces, ¿qué va a ser lo bonito? Que alguien va a poder ver el cuadro hasta en su más mínima expresión de trazo de pincel, ¿verdad? Y eso es un valor agregado. No es fotografía esférica, pero parte de la concepción de la fotografía panorámica en general. ¿Bien? Entonces, por ahora sabemos que esto es esférico, entonces lo dejamos de esta manera. Vista previa es la vista con la que va a arrancar la panorámica. Porque recordemos que cuando la gente entra a navegarte, te puede cambiar, es más, te va a cambiar esa vista en la medida en que te va a cambiar los valores de inclinación, de alabeo, o sea, el yaw pitch y el roll, ¿verdad? Y el ángulo, porque al hacer zoom te está cambiando el ángulo, acercamiento o alejamiento te está cambiando el ángulo. Pero acá yo determino los valores iniciales y esto es muy importante, porque hay un gran error que la gente que hace fotografía esférica empieza a cometer y es generar unos ángulos extremadamente grandes que deforman la imagen y que le han dado a la fotografía esférica una fama de distorsión. Y eso yo lo noto con muchos de los clientes que ya han visto fotografías panorámicas y que dicen,
pero ¿usted hace fotografías distorsionadas o no? Me han dicho inclusive, pero ¿usted hace fotografías con ojo de pez? Y pues yo digo, sí, claro, es que esa es la técnica, ese es el lente. Ah, no, es que no me gusta porque se ven distorsionadas. Y yo, no, 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 un momento. No, la distorsión no se provoca por haber tomado la foto con ojo de pez o con rectilíneo. La distorsión se provoca por tener un ángulo exagerado. Porque si tú tomas una fotografía con un ojo de pez o con un 18 milímetros, el resultado va a ser exactamente igual, una fotografía equirrectangular. Así de sencillo. Y si tú tomas esa foto con un 50 milímetros y le pones aquí un ángulo como el que tiene esta previsualización, perdón, pero pues es que esto no tiene nada que ver con que se haya tomado con un ojo de pez o con un rectilíneo. Vea pues otro error de Panoto. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando y esto queda grabado, porque es que no puede ser que esto ocurre, me ocurre frecuentemente con esta versión. Yo no sé si tal vez, bueno, mandémosle el error. Arréglenlo, por favor. Voy a parar el video, voy a reiniciar el proyecto y ya continuamos. Sí, eso me ha pasado también. Sí.